Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La enseñanza del día de hoy se titula La oración y la fidelidad de Dios. La oración y la fidelidad de Dios. Cuenta una historia de un muchacho que hizo una gran impresión, dejó una gran impresión en dos hombres de negocios que viajaban en un tren. Los padres de este muchacho lo fueron a dejar a la estación del tren, y cuando el muchacho se quedó solo en el carro, abrió su maleta, sacó una Biblia y, sentándose a la orilla de la cama, comenzó a leer su Biblia. Aunque los demás se quedaron mirándolo, cuando él terminó de leer su lectura, cerró la Biblia y se arrodilló junto a la cama y oró antes de acostarse. Dos hombres de negocios, como ya lo mencioné, que vieron esto, quedaron muy impresionados con esa escena y se convencieron de que también ellos tenían la necesidad de orar. Uno de ellos incluso dijo que hacía mucho tiempo no había presenciado una escena semejante y reconoció además que se había apartado de las enseñanzas que le había impartido su piadosa madre. El acto de aquel muchacho creó en el corazón de aquel hombre un deseo de volver a practicar aquellas enseñanzas que su madre le había dado. Se nos dice, y cuenta esta historia, que más tarde estos dos hombres encontraron la paz en el Señor. Solamente por el ejemplo o por ese escenario de este muchacho, que siendo fiel al Señor, sin importar qué lo rodeara, sin importar dónde estaba, él se arrodilló a orar al Señor. Leer a alguien leer un libro no es muy significante. Muchos leen. Las Escrituras a lo mejor llaman mucho más la atención si se hace de una manera pública. Pero sin lugar a duda, este combo, por decirlo así, lectura más oración, gatilló y fue un detonante en estos dos hombres para que posterior a eso encontraran la paz en el Señor. Por lo tanto, hermanos, no solamente la oración como un medio de ejemplo de estar en comunión con Dios es importante, sino que el ejercicio de oración es importante. Pablo, en esta sección que hemos leído, comienza a finalizar la carta. Entramos ya en el último capítulo de ella y empieza a tocar temas que son importantes respecto de la vida cristiana. Mientras nosotros como hijos de Dios esperamos el regreso inminente de nuestro Señor Jesús, debemos de vivir una vida de acuerdo a esa enseñanza, a esa nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios. Mientras esperamos, seguimos batallando. Y no es más que por medio solamente de la oración que llegamos a la fuente de provisiones divinas. Lo vimos la semana anterior cuando Pablo hace de alguna manera una intercesión por la iglesia en Tesalónica. Que el Señor Jesús y Dios Padre nuestro les fortalezca, les conforte, les anime, intercede
porque entiende que solamente llegando a la fuente de las bendiciones divinas, que es donde las va a poder conseguir, porque no hay en otro lugar. Y es justamente por medio de la oración que puede encontrar esas provisiones. Pablo entiende muy bien esto, por eso había orado, había intercedido por los hermanos. Y entendiendo eso, es que ahora sus hermanos le piden justamente lo mismo. Nosotros intercedemos por ustedes, hemos orado por ustedes. Ahora nosotros les pedimos también que ustedes oren por nosotros. Entonces no hay, hermanos, un espacio donde la oración no sea importante. La oración es un elemento esencial y fundamental en la vida del creyente. Y debemos comprender también que no hay una contraposición entre la oración y la voluntad o soberanía de Dios, porque van completamente de la mano. ¿Cómo es que el creyente debe interceder y descansar en Dios? Bueno, justamente a través de este pasaje vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo el creyente debe interceder y descansar en Dios? Vamos a ver qué es lo que nos dice el día de hoy este pasaje. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Entonces, como decía, con este inicio de esta última sección de la carta, Pablo lo primero que hace, por lo demás, es como, ahora finalizando, concluyendo, ya para terminar mis palabras, podríamos decirlo de otra manera. Lo primero que Pablo les pide y de alguna manera también les ordena es oren por nosotros. Un tema que ya había mencionado, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Un mandato general para todos los creyentes. Pablo ahora lo va a hacer mucho más concreto. Oren por nosotros. Los creyentes deben orar los unos por los otros. Pablo le está pidiendo que oren por nosotros. Versículos anteriores, como ya lo mencioné, Pablo había estado intercediendo, orando por ellos hacia el Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pablo pide una oración puntual, una oración concreta por el ministerio de los que lo están acompañando, de los misioneros. Oren por nosotros, por mí, Pablo, por los que me acompañan, Timoteo, Silas, que están junto a mí, que están siendo parte de esta evangelización hacia ustedes, que estuvimos con ustedes, les enseñamos y ahora le estamos escribiendo por carta. Nuestro ministerio no ha terminado, oren por nosotros. Pero Pablo no solamente se queda en un mandato general, oren por nosotros, sino que también Pablo va a ser súper específico en decir cuál es el motivo, cuál es la necesidad de esa oración. Y continúa diciendo el versículo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esta es la primera razón de la oración. Oren por nosotros. Y les voy a dar dos razones, podría decir Pablo, para que oren por nosotros. Primero, ese por nosotros es con un propósito mucho mayor que solamente el equipo misionero. Oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y esta es una petición muy especial. Una petición que se apega increíblemente a la voluntad de Dios. Pablo nos está pidiendo bendiciones especiales para que nos llegue un carruaje, para poder movernos entre ciudades. Como dirían algunos el día de hoy, un jet, un vehículo, un transatlántico, para poder viajar y predicar el Evangelio. No, que tu palabra, Señor, corra. Miremos esta petición que Pablo hace.
porque Pablo no se está mirando a sí mismo primeramente. Si bien la petición es oren por nosotros, pero el propósito de esa oración de por ellos no es justamente ellos. Es para que la labor que ellos están haciendo se cumpla, que es la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo tiene en mente, que la oración de los hermanos beneficie la predicación de la palabra. Ellos obviamente como un instrumento en las manos de Dios. Pablo les pide concretamente que la palabra corra, o sea, que la palabra se extienda, que la palabra siga yendo más allá de los límites que incluso ellos mismos podrían pensar, que no se presenten obstáculos, que muchos sean alcanzados, podríamos decir, que la palabra de Dios corra, se extienda, pero además que sea glorificada. Esto es, que produzca los efectos en la vida de los creyentes. Cuando los incrédulos aceptan con gozo la palabra, esa palabra es glorificada. Hechos 13:48. Los gentiles, dice Hechos, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oyeron, se regocijaban y glorificaban. Hermano, ¿cómo estás glorificando en tu vida la palabra de Dios? ¿La recibes con gozo? ¿La recibes con a regañadientes? ¿La recibes y la guardas en un bolsillo para no acordarte más? ¿La glorificas guardándola y protegiéndola en tu corazón y en tu mente para que cuando salgas de aquí comenzar a vivir eso que se te está enseñando? Los gentiles oían la palabra y se regocijaban, y a través de eso glorificaban la palabra del Señor porque creían. Los hermanos en Tesalónica no estaban ajenos a esta realidad. Ellos eran ejemplo en fe, en amor, en obras. Lo vimos y Pablo lo destaca en las dos cartas. Por eso Pablo les dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ustedes recibieron, se expandió la palabra entre ustedes. Y la palabra fue glorificada por ustedes porque obedecieron, porque creyeron. Entonces Pablo como de alguna manera les está diciendo, oren para que lo que sucedió con ustedes en cuanto a la palabra suceda en otros lugares. Ustedes la recibieron y dieron frutos, que en otros lugares suceda lo mismo, porque ustedes son testigos de eso. Para que el ejemplo de ustedes se replique, se repita en otros lugares también. Así como nosotros llegamos a Tesalónica, podría estar diciendo Pablo, y ustedes se convirtieron, que esa realidad también sea en otros lugares de la región de Macedonia y en otros lugares mucho más extensos. Recordemos que la palabra de Dios había transformado a los hermanos en Tesalónica. Si vamos a la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Un cambio rotundo, un cambio radical de servir a los dioses paganos a servir al Dios vivo. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios para transformar a las personas. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salvación a todo aquel que él cree, al judío y primeramente, y también al griego. Entonces la predicación del Evangelio, hermanos,
descansa en la palabra de Dios y no en otra cosa. Porque es la palabra de Dios lo que transforma a las personas, no otra cosa. Pablo no se puso a contar, en mis viajes misioneros, cuando yo anduve por ahí, mire, este es mi primer viaje, entonces vengo pasando por tal ciudad, cuando veníamos en el barquito, comimos pescado. No. Cristo murió en la cruz por ti que eres pecador. Ese es el mensaje del Evangelio. Y que Cristo resucitó al tercer día. Y en eso tenemos esperanza. En ese acto tenemos descanso porque somos puestos en una correcta relación con Dios. Ese es el mensaje íntegro de la palabra de Dios que salva a la gente. Y no otra cosa. Eso era lo que predicaba Pablo. Y los que estaban ordenados para vida eterna se salvaban, se convertían, como dice Hechos. Pablo entonces le dice, hermanos, oren por nosotros para que la predicación del Evangelio no se detenga, se expanda, siga creciendo y siga transformando vidas. Cuando eso sucede, la palabra de Dios es glorificada, porque cumple el objetivo para lo cual fue hecho. Cuando nosotros, hermanos, como creyentes, somos expuestos a la palabra de Dios, nuestra vida también tiene que ser transformada. Y cuando eso sucede, glorificamos también la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra y nuestra vida no es transformada, la palabra de Dios no está siendo glorificada en tu vida. Porque esto del poder de la palabra de Dios no es solamente para los incrédulos, porque a través de la palabra nosotros somos santificados. Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, esa transformación, esa limpieza que debemos recibir día tras día, viene a través de la palabra. Si no viene, algo malo está pasando en nuestra vida. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo aquí presenta la segunda razón de su petición. Primero, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero ahora la petición que tiene el mismo norte, tiene el mismo propósito, en buscar que la palabra de Dios sea glorificada, les pide algo mucho más concreto y quizás mucho más personal, que es ser librados de hombres perversos y malos. Siempre, hermanos, siempre va a haber una persona al menos que se oponga a la predicación del Evangelio. Porque no le gusta, por anticuado, porque va en contra de sus ideales, en contra de la ideología, en contra de cualquier cosa. Pero siempre va a haber alguien que se oponga a la predicación del Evangelio. Nosotros si miramos por ejemplo, la carta a los Efesios, Pablo en su viaje misionero, después de haber estado 3 años ahí en Hechos 19, si no mal recuerdo, al despedirse de los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice, guarden, vendrán lobos rapaces, falsos a predicar el Evangelio. 40, 50 años después, cuando se escribe Apocalipsis, Juan, al escribir las palabras del Señor Jesús, le dice justamente a la carta a los Efesios, en la carta, ustedes han reprobado a aquellos que se dicen ser profetas de Dios y no lo son, han rehuido, rechazan esas enseñanzas falsas. Entonces lo que Pablo estaba diciendo 40, 50 años antes, era una realidad que la iglesia iba a tener que afrontar y que fue real. Hoy día nosotros, hermanos, vemos cuántos se levantan en contra de lo que es realmente el Evangelio de Dios. Y no es ir en contra tan directamente, porque muchos hacen grandes eventos, pero no predican lo que dice la palabra de Dios. Manipulan a la gente, le hacen promesas que las Escrituras no dicen, lo hacen hacer cosas que la palabra de Dios no dice.
Hace pocos días atrás, en Venezuela, si no mal recuerdo, hubo una marcha multitudinaria. Marcha para Jesús o por Jesús. Pero el pastor que lo estaba dirigiendo en ese lugar le decía a la gente cosas como: levanten sus manos y decreten sanidad. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Los videos mostraban a toda la gente levantando, creyendo una mentira. ¿Cuántos iban a salir defraudados porque no iban a ser sanados porque no es la voluntad de Dios? O porque simplemente no es el tiempo de Dios para sanar. Pero es una marcha para Jesús. Eso es contrario al Evangelio. Porque son acciones que la palabra de Dios no dice, no menciona, no nos manda. Y muchos se van a levantar contrarios a la palabra de Dios. Pablo está pidiendo que se nos libre de estos hombres perversos y malos que actúan de una manera en oposición y que van mucho más allá, porque incluso van con maldad. Los perversos son aquellos injustos o injuriosos que se levantan en contra de la justicia. Y los malos son todos aquellos equivocados y que se alinean con el maligno, se alinean con Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es, hermanos, la realidad. Pablo sabe lo que es ser perseguido porque había sido perseguido. En Tesalónica había tenido que salir corriendo de la ciudad porque los judíos que eran contrarios a las enseñanzas de Pablo habían salido persiguiéndolo y tuvo que salir corriendo y huir hacia Berea y después de Berea hacia Atenas. Pablo estaba en conocimiento de ser perseguido. Por eso pide ser librado de ellos con el beneficio de que la palabra de Dios se expanda, corra y sea glorificada. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Estar con los hermanos en Tesalónica, no pasar un par de días, quizás pasar más tiempo como en Éfeso, que pasó 3 años y medio. Por eso Pablo, siempre con la mira de la palabra de Dios, está pidiendo esta petición. 2 peticiones claras y precisas: que la palabra de Dios corra y ser guardados de los hombres perversos. Versículo 13, al final, 2, termina diciendo: porque no es de todos la fe. Y Pablo agrega aquí una fuerte observación. Los perversos y los malos, estos que se oponen a la predicación del Evangelio, no son de la fe, no son creyentes. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Delante de los ojos de Dios solamente hay 2 posibilidades: o se está con Dios, o si no se es contrario. No hay términos medios. No es que un día sí y un día no. O se está o no se está. Los perversos y los malos que se oponen a la predicación del Evangelio son hombres y mujeres que no son de la fe. La palabra de Dios es recibida para aquellos que se manifiesta la fe, pero por otros es abiertamente rechazada, como incluso Pablo lo dijo anteriormente, cuando hablaba de los tiempos postreros. La falta de fe, unido a la maldad, generan un problema y conflictos que afectan a los mensajeros del Evangelio, porque son perseguidos, porque son estorbados para que la palabra de Dios sea
predicada. Por eso Pablo es tan enérgico en pedirles, oren por nosotros, por la palabra, para que sea glorificada y expandida. Y aquí, hermanos, en el versículo 13 empezamos a encontrar el contraste. Porque tenemos por un lado la petición de oración, la oración en sí misma. Oren por nosotros. Pero hay un descanso, hay una tranquilidad. Y Pablo lo manifiesta aquí, versículo 3. Pero fiel es el Señor. Y esa es la esperanza, esa es la tranquilidad. Podrán existir persecuciones y tribulaciones, como la iglesia en Tesalónica lo está pasando. Podrán existir perversos y malvados que se opongan al Evangelio. Pero a pesar de eso, Dios es fiel. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios es fiel. A pesar de los dolores, de las tribulaciones, del día nublado, Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Entonces Pablo dice, oren por nosotros, que la palabra de Dios sea predicada y se extienda, que se nos libre de los malos. Pero aunque a pesar de que eso ocurra, que nos persigan, que hayan obstáculos, que la palabra de Dios parece que no avanza, Dios es fiel. Como dice un pastor amigo, Jesucristo sigue estando en la barca. Aunque hayan tormentas, aunque parezca que se va a hundir, Jesucristo sigue estando en la barca. Dios es fiel. Y esta es una promesa que sostiene a los mensajeros, aquellos que predican el Evangelio, y que tiene que sostener incluso la iglesia el día de hoy. La iglesia va a ser perseguida. En otros lugares es mucho más perseguida de lo que podemos ser nosotros perseguidos. Y los hermanos que dicen, Dios es fiel. Dios es fiel. Incluso, hermanos, a pesar de nosotros, Dios es fiel. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Pero es ese motivo para no ser fiel? ¿Es ese motivo para no obedecer? ¿Es ese motivo para no esforzarnos? Muchas veces se toma así, pero no es motivo. La fidelidad de Dios nos tiene que animar a seguir adelante. Y es como Pablo de alguna manera lo toma. Van a venir esto, oren por nosotros, vamos a tener que enfrentar dificultades, persecuciones, hombres malvados, etcétera, etcétera. Pero Dios es fiel. Y ahí descansa Pablo, en la realidad de que Dios es fiel. Los hermanos se pueden olvidar de orar, a pesar de que es una enseñanza que Pablo le está reiterando y que le ha dado ejemplo. Pero aunque los hermanos se cansen, se olviden de orar, Dios permanece fiel. Y en eso descansa Pablo. Pero fiel es el Señor. Y continúa diciendo el versículo, que os afirmará y guardará del mal. Entonces Pablo ahora no fija solamente la atención en ellos pidiendo la oración por ellos, sino que ahora les dice, pero el fiel es el Señor. Ustedes han pasado tribulaciones, han pasado dificultades, han tenido que enfrentar falsas enseñanzas. Pero hermanos, tranquilos, nosotros confiamos en el Señor porque Él es fiel. Ustedes confíen en el Señor porque Él es fiel. Y los guardará y los afirmará. Afirmará tiene que ver con confirmar, con hacer firme en una posición, a pesar de lo que venga, va a estar firme, nada lo va a mover. Guardará tiene que ver con proteger, con resguardar. Y estas dos acciones son hechas por Dios
para que los creyentes estén seguros frente al mal. Frente a esta ola de distintas cosas, hermanos, que se vienen en términos económicos. Leí hace unos días atrás en Colombia se levantó una ley que las iglesias van a tener que empezar a tributar de lo que se ofrenda o lo que se reciba en las iglesias. Chile quizás no esté muy lejos de eso, porque algo se ha mencionado por ahí. Pero eso, más todas las ideologías, más todos los pensamientos humanos. Ayer en las noticias, un hombre se hacía, obviamente, noticia, porque se entregaba el primer carnet de identidad donde se reconocía una persona no binaria. ¿Qué son los no binarios? Aquellos que un día dicen soy hombre y me gustan las mujeres, y al otro día dicen soy mujer y me gustan los hombres. O sea, ni chicha ni limona, ni fu ni nada. Según como aparezca el día, como me siento, me alineo con las mujeres, me alineo con los hombres, o si un día no me gusta nada, no me gusta nada. Una indecisión gigante. Y eso va a empezar a golpear a las iglesias. Va a empezar a llegar a las iglesias. Pero frente a esas olas, a ese tronar del mal sobre las iglesias, ¿qué hacemos nosotros? Dios es fiel. Y Él nos afirmará, y Él nos guardará. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar, interceder por el liderazgo, por el otro hermano, por todos, rogando al Señor, Señor, que tu palabra siga estando firme, que tu palabra siga corriendo. Porque la cura para esas personas no binarias, para los trans, para todas las ideologías que se levantan contrarias a Dios, ¿cuál es el mejor remedio? La palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos estar confiados, pero esa no es razón para no orar. El que Dios sea fiel no es razón para no orar. Si Pablo estaba tan seguro de la fidelidad de Dios, podría haber dicho, no es necesario que oren, hermanos, porque Dios es fiel. No hay contraposición. Dios es fiel, sí, pero también hay un mandato de que debemos orar. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. No solamente hay una fidelidad de Dios y que Pablo descansa en ella, sino que Pablo también les menciona que tienen confianza respecto a ellos en el Señor, no en las capacidades de los hermanos, sino que en el Señor que los capacita, en el Señor que los guarda. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Esa confianza que Pablo está entregándoles a los hermanos está basada en el Señor para algo. Y es la respuesta que todo creyente debe tener frente a la palabra de Dios, que es ser obedecida. 1 de Pedro 1:2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Cuando en Apocalipsis Juan está en el escenario del capítulo 1, el Señor aparece y dice, y oí una voz como de trompeta. La trompeta siempre era mencionada como un llamado de atención, un llamado de alerta. Sonó la trompeta, tenemos que estar atentos porque algo se va a decir, algo se va a mencionar. Pero posterior a eso, unos versículos más adelante, se hace mención de que el Señor Jesús habla y era como un estruendo de muchas aguas. Cuando uno está en el mar,
y viene el oleaje al lado de las rocas, sienta hasta que se mueve el piso del sonido que hacen. Cuando el Dios habla, cuando el Señor habla, su palabra es tan potente que debe ser escuchada y debe ser obedecida. Y eso es lo que cada creyente debe hacer, y Pablo está manifestando esa confianza en los hermanos, porque ya había reconocido esa realidad de que ellos estaban siendo ejemplos en amor, en fe y en las obras que ellos hacían. Los no creyentes, Efesios 2, los caracteriza por ser hijos de desobediencia. Si los incrédulos son hijos de desobediencia, los creyentes son hijos de obediencia. Ahora, ¿cómo está tu vida de obediencia? ¿Puedes decir con toda seguridad, con toda certeza, que eres hijo de obediencia? Una pregunta para analizarse. El creyente, hermanos, tiene el deber de seguir todos los mandatos que Dios da. Todos. No uno. Esto no es un buffet donde tenemos toda la palabra de Dios y vamos escogiendo lo que nos gusta. Aquí tenemos que obedecer todo lo que Dios nos indica. No se es obediente tampoco en algunas ocasiones. Cuando quiero, cuando no quiero. Aquí no existen, hermanos, los cristianos no binarios. Hay que un día soy creyente y el otro día no soy creyente. O un día soy creyente muy fiel y el otro día un creyente débil. No. La vida del creyente tiene que ser caracterizada por una obediencia constante y permanente. Siempre. Y Pablo está manifestando esa seguridad porque los creyentes estamos en el Señor. Por eso Pablo dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. No en ustedes, no en sus capacidades, en el Señor que los fortalece, en el Señor que les entrega las armas para ser obedientes. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Que la obediencia no descansa en nuestras capacidades, sino que descansa en el hecho que estamos en el Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis dones, no en mis capacidades, no en mis estudios. No, en el Señor. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tus capacidades, no en tus estudios, no en lo que sabes hacer. No en que vayas al gimnasio 3 veces a la semana y tengas así unos músculos. No, en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, todos los recursos divinos están disponibles para el creyente. Todos. Lo que el creyente necesite, el Señor lo tiene a nuestra disposición. ¿Necesitas fuerza? El Señor te da fuerzas. ¿Necesitas confianza? El Señor te da su palabra para que entiendas que tienes que estar confiado. ¿Necesitas ánimo? Hay palabras de ánimo. Lo que necesites el Señor lo entregue. Lo que necesites está dispuesto en el almacén de Dios para encontrarlo. Pero tenemos que llegar ahí. Y eso se hace a través de la oración. Pero también, hermanos, hay una realidad de intercesión. Porque Pablo aquí está diciendo, y el Señor les encamine. Estoy pidiéndole a Dios que los encamine. Esa palabra encaminar es guiar
Pablo está pidiendo que el Señor siga dirigiendo esa obra de edificación en nuestra vida. Filipenses 1:6. Por lo demás, hermanos, estoy seguro que el que comenzó la buena obra la culminará, la terminará en el día del Señor Jesús o en el día del Señor. El Señor está haciendo la obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque ¿qué hizo el Señor Jesús? Yo edificaré mi iglesia. No va a mandar a los obreros, no va a mandar a los ángeles. Es el Señor Jesús obrando en tu vida, guiándonos en nuestra vida cristiana, guiándonos en nuestra vida como hijos de Dios. La palabra encaminar en el griego quiere decir dirigir con el sentido de enderezar. No es un camino sinuoso con muchas curvas, como la famosa cuesta esta para subir a Farellones allá en el Paso Internacional que va a Argentina. Muchas vueltas. No, es un camino recto. El Señor quiere que caminemos lo más fácil posible, sin darnos tantas vueltas. Lo más recto posible, una vida de santidad, enderezando todo lo chueco de nuestra vida, limpiándonos de todo doblez, limpiándonos de todo pecado. Y es así como el Señor nos encamina, nos guía a tener justamente un corazón recto para hacer la voluntad de Dios, para someternos a la voluntad de Dios, para obedecer y hacer todo lo que Él nos ha mandado. Cuando el Señor nos guía, el resultado de esa guía termina en dos cosas, como dice el versículo. Primero, el amor hacia Dios. Encamine vuestros corazones al amor de Dios, a amarlo más. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Pero también a la paciencia de Cristo. Y esto, hermanos, muchas veces es algo que no tenemos muy en cuenta. La paciencia con la que Cristo soportó todo para llegar a la cruz. Se cayó, lo azotaron, llegó a la cruz sin fuerzas, sin un rato sin beber, líquido, quizás deshidratado, con dolor. Pero con esa paciencia, enfrentando todas esas dificultades, sudando gotas de sangre, llegó a cumplir su propósito. Llegó a cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos encamine, que el Señor nos encamine a tener esa paciencia, para que frente a dificultades, frente a problemas, frente a desesperanzas, miremos a la cruz, miremos al Señor, miremos el objetivo que tiene Dios, el propósito divino, para que seamos sus hijos y Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mientras enfrentamos esas dificultades, también con paciencia, con resistencia, esperemos su venida. Mientras oramos y esperamos en la fidelidad de Dios. Porque si hay dificultades, sea cual sea la que tengamos que enfrentar, Dios es fiel y su venida está pronta, su venida está cerca. Mientras esperamos, debemos estar firmes, resistiendo, llamando al Señor cada día más, cada día de mejor manera. Hermanos, para ir concluyendo, debemos orar por nuestros hermanos, debemos interceder por ellos. Pablo lo manifiesta tan grandemente en estos últimos versículos que hemos estudiado no solamente hoy, sino que la vez anterior. Pablo intercediendo por ellos, pidiendo la oración por ellos. Es una relación mutua la oración. Debemos orar por aquellos que padecen persecución.
¿Cuántos hermanos hay que son perseguidos, que con temor de perder sus vidas se reúnen escondidos en cuevas en medio de la selva para no ser descubiertos, para no ir a la cárcel? Y aún así lo hacen por amor del Señor, por el deseo de aprender más de Dios. Pero nosotros en nuestra tranquilidad como que nos olvidamos, porque aquí nadie nos persigue, nadie nos está gritando afuera. No, aquí estamos tranquilitos. Pero hay hermanos que no tienen esta realidad. Por eso es que también debemos dar gracias a Dios por esa obra de salvación. Porque si dependiera de nosotros y de nuestras tranquilidades, nuestros descansos, no seríamos salvos. Pero no debemos de olvidar, hermanos, todo lo que Dios hace. Debemos orar por esa obra continua de salvación en nosotros. ¿Ves que tu hermano tiene una debilidad? Ora al Señor para que siga obrando en santificación de la vida de tu hermano. No lo apuntes con el dedo, no lo critiques con otro hermano. Ora al Señor. Dios, fortalece a mi hermano. Él es débil en esta área, fortalécelo, santifícalo, llévalo recto en su vida. Pero también necesitamos, hermanos, reflexionar. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia? ¿Cuánto estamos considerando también la fidelidad de Dios en nuestro diario vivir? Como decía, la fidelidad de Dios no es una excusa para que nosotros seamos infieles. Por el contrario, Dios nos da motivos y nos da ejemplo para que nosotros, hermanos, seamos fieles a Él. Que el Señor nos ayude para que seamos un pueblo de Dios de oración, de intercesión, por todos. Primero por aquí, segundo por nuestros demás hermanos, tercero por todos los que necesitan al Señor Jesús. Y también, hermanos, vivamos una vida de fidelidad, porque Dios nos da ejemplo de aquello. Mark Howell comenta y dice: incluso en nuestros mejores días somos impotentes para ganar cualquier batalla espiritual sin la intervención de Dios. Lo leo nuevamente. Incluso en nuestros mejores días somos impotentes para ganar cualquier batalla espiritual sin la intervención de Dios. ¿Cómo pedimos la intervención de Dios? Orando. ¿Cómo dejamos que Dios intervenga en nuestra vida? Obedeciendo la palabra de Dios. Te invito a que incline su rostro para que oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, porque nos confronta quizás con una de las áreas más débiles que en general batallamos, que es la vida de oración. Esa vida de devoción a ti, postrándonos delante de tu presencia, sometiéndonos a tu voluntad. Y es justamente como así llegamos en esta hora, en oración para darte gracias, porque tu palabra siempre es oportuna, siempre necesaria, nos enseñan, nos redarguye, nos recuerda una y otra vez cómo es que debemos vivir nuestra vida cristiana. Pero sigue siendo fiel. Y te damos gracias, Dios amado, porque aunque somos infieles, tú permaneces fiel, porque no te puedes negar a ti mismo. Y gracias a ti porque eso es así. Porque si no estaríamos perdidos, no tendríamos esperanza alguna. Pero no queremos abusar de tu gracia, tu amor, tu misericordia. Queremos mejorar. Por eso te rogamos, Dios amado, danos sabiduría, fortalécenos
Ínstanos, Padre Santo, redargúyenos a través de tu Espíritu Santo para obedecer tu palabra, para tomarla tan fuerte, enseñanza tras enseñanza, para que esa palabra transforme nuestra vida y tu palabra y tu nombre sea glorificado a través de nosotros, solamente porque obedecemos y nos dejamos moldear por el gran alfarero que tú eres. Ayúdanos, Padre Santo. Y te damos gracias, porque sabemos, Padre Santo, que la obra que tú comenzaste en tu fidelidad, la completarás, la culminarás. Y eso nos da paz y tranquilidad. Te damos gracias, Padre Santo, y te bendecimos. Todo para tu gloria, a través de nuestro Salvador Jesús. Amén.